A todo esto con una pregunta: ¿y por qué clavados? ¿Por qué no fútbol? ¿Por qué no otra disciplina? Que pareciera que de repente clavados es de otro mundo. Pero déjenme decirle, como mexicanos, clavados es de los deportes más exitosos que ha tenido este país, y además en el cual somos todos potencia mundial. Es decir, que cuando se habla de grandes equipos, se habla del equipo de China, de Rusia, de Alemania, Estados Unidos, pero siempre se pone a México como una posibilidad de medalla. Y eso los digo porque también lo aprendí a la orilla del alberca. Pero bueno, clavados empezó, y me encantaría decirles que fue gracias a un sistema y a un programa en el cual es de detección de talentos, pero no sucede así. Sucede que simplemente mi papá llevaba a mis hermanos por un tema de salud a la natación. Yo me hice en el IMSS, en el Seguro Social. Literalmente me hice, porque desde antes de nacer mis papás ya estaban llevando a mis hermanos. De repente nací yo y obviamente mi papá lo primero que decía es: ¿tú vas a nadar? Pero siempre que los papás llevan a sus hijos, los que son papás no me dejarán mentir, los llevan por un tema de seguridad, por un tema de salud. Y de igual manera mis papás, mi mamá es asmática, yo soy asmático, entonces había un tema muy importante para ir. Simplemente los llevaba, y para mí el deporte era una rutina que no estaba en mis planes. Yo era feliz con la televisión, un vaso de leche y un plato de galletas. Ese era mi deporte. Mis hermanos eran muy buenos para la natación y yo era su porrista oficial. Punto, nada más. De repente mi papá insistió tanto, hice natación, gimnasia, voleibol, aunque no lo crean, básquetbol y ese tipo de deportes. Obviamente tenía 8 años. Pero yo, la verdad, abusaba del amor de mi papá. Mi papá me llevaba, a la semana me regresaba y le decía: híjole, no me gustó. Me cambiaba. Hasta que de repente un día llega y me dice: ¿sabes qué? Ya sé qué deporte te voy a llevar. Y toma la lista, había una listita que decía todos los deportes que se daba en la unidad Cuauhtémoc. Los que viven por el norte saben perfectamente, ahí sobre el periférico hay un puente del IMSS, ahí yo aprendí. Y de repente mi papá empieza a revisar natación, clavados. El último que faltaba. Cuando me dice eso, yo dije: suena horrible, pero clavados. Voy a aplicar la misma estrategia. Voy una semana, le digo que no me gusta, y yo regreso a estar comiendo galletas, mi vaso de leche y mis caricaturas. Que por cierto, mi papá decía: está bien, no me preocupaba porque eso lo hace todo un niño. Dice: el problema es que tú lo hacías parado de cabeza. Y ahí me preocupé. Entonces de repente me llama mi papá a la alberca. Y recuerdo clarito venir de la mano de mi papá, me deja en la orilla de la alberca, y volteo al trampolín de 3 metros y veo a un cuate empezar a brincar, y de repente brincando se cierra con las piernas y cae al agua. Dije: wow, está padre. Y de repente veo que una niña se sube a la plataforma de 5 metros, se para de espaldas y se lanza. Dije: perdón, ¿cómo lo hizo? Pero lo que más me impactó fue de repente ver en la plataforma de 10 metros, llega un joven, se para de manos y se tira un clavado. Me volteo con el entrenador y le digo: yo quiero hacer eso. Simplemente fue amor a primera vista. Así es como yo llegué a los clavados. Tuve la fortuna, después de encontrarme con un entrenador, que fue mi primer entrenador, el profesor Salvador Sobrino. Salvador Sobrino casualmente hoy en día está en Australia. Es entrenador nacional y ya tiene 3 medallas olímpicas con Australia. Tiene ya una hija, inclusive australiana. Y fue mi primer entrenador. Y él es el causante de que me enamorara de este deporte. ¿Por qué? No solamente me enseñó lo padre que son las bases, iniciar, cómo divertirme y cómo apasionarme de este deporte. Pero también de repente se voltea y me dice: mira, te voy a presentar un cuate, un señor que es mi compañero, y él ya tiene una medalla olímpica. Te presento a Carlos Girón. Yo: tanto gusto, señor Carlos Girón. ¿Cuándo ganó? Moscú 80. Ah, muy padre. De repente vamos por otra competencia y jala a un señor ya mayor con sus canas y dice: y este señor tiene 4 medallas olímpicas. Te presento a Joaquín Capilla. Cuando vives eso, entiendes que cualquier ser humano puede tener una medalla olímpica. Porque yo los veía canosos, panzones, y decía: tienen una medalla olímpica. Me empecé a meter obviamente a toda la historia, y era impresionante saber que Carlos Girón durante casi 7 años estuvo rankeado en los 3 primeros del mundo, que Joaquín Capilla era el único hombre que le podía ganar a una leyenda como Sammy Lee en aquel entonces, en 1956. Simplemente fue algo que me impactó. Dije: yo quiero ser medallista olímpico.
Yo quiero ser parte de esa élite. Y así empezó la carrera de Fernando. La verdad es que los primeros años fue una avalancha. Juegos centroamericanos, panamericanos. De repente Fernando era el niño maravilla y hacía todos los clavados que hacían los grandes. Y yo estaba frente a Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Sin embargo, en el 88 casi logro clasificar. Pero era esta carrera que de repente se vuelve impresionantemente acelerada. Pero este gran maestro de vida, como les decía, te da tus jalones de orejas y te ubica, y justo cuando crees que eres inmortal, te dice: tranquilo, usted también le duelen las cosas. Y exactamente previo a Barcelona 92, mis primeros Juegos Olímpicos, en donde yo decía: yo ya estoy listo, yo ya gané todo. Y a mis 19 años yo ya podía ser medallista olímpico. Sufro una lesión de la mano izquierda, se llama fractura de estrés. Ligeramente se rompe el hueso, haz de cuenta que se despostilla, pero te duele como está roto. Y obviamente en la muñeca pues simplemente no puedes continuar tirando clavados, que ese es tu deporte. Tienes que tratar de compensar. Y la verdad fue una experiencia impresionante porque Fernando aprendió algo importantísimo. ¿Cuáles eran sus cualidades y cuáles eran sus defectos? Y uno de mis defectos era la paciencia. No la tenía. Y a los 19 años tienes que frenar y decir: ¿qué cualidades tengo que puedan soportar todo lo que no estoy teniendo hoy en día? Como entrenar al 100%. Y esa fue una gran lección. A pesar de ello, pasé una cirugía, tuve la fortuna de conocer a un gran ser humano que es el doctor Rubin, que es el doctor que me hizo la cirugía de la muñeca, y que él me decía: mira, yo voy a operar, vas a pasar bien, vas a llegar a Juegos Olímpicos, nada más te pido una cosa, disfruta tus primeros Juegos Olímpicos. Yo dije: este señor de tanto operar ya se le desconectó, a mí si me deja bien yo voy a ganar. Llegué a Barcelona 92, con casi 2 meses fuera de entrenamiento, con la operación, nada más 1 mes y medio de preparación. Estoy en la preliminar, voy en 5º lugar, y en el último clavado, lo primero que pienso es: ¿y si llego a la final? Yo voy a ganar. Salgo en mi clavado, y como novato del año, de puritita espalda. Cuando salgo, pues simplemente, seguramente todos han visto en la tele los clavados, hay un jacuzzi, me metí al jacuzzi y como María Magdalena, a llorar. Y de repente siento una mano atrás que me dice: Fernando, ¿y disfrutaste tus primeros Juegos Olímpicos? Se me abrieron los ojos, dije: ups, no. Esa sensación que quiere todo atleta de llegar a una piscina olímpica. Yo creo que aquí, bueno, sí hay muy jóvenes, pero bueno, para aquellos que no se acuerdan, en 92, Montjuic era una alberca increíble, en la cima de un monte con toda la ciudad de Barcelona a los pies, se veía perfectamente la parte de la iglesia de la familia, y simplemente el ícono de instalación deportiva era la alberca. Y simplemente esa parte de pararse en la alberca, ver a 12,000, 15,000 espectadores, tener más de 15 cámaras por todos lados, literalmente hasta por debajo del agua, y pararte en la orilla y que te tiemblen las piernas de la emoción de que estás en tus primeros Juegos Olímpicos, se me pasó. Y de repente te tienes que encontrar frente a otro ciclo olímpico que es Atlanta 96 y renovarte, transformarte completamente, ocupar lo que aprendiste, lo bueno, y renovar todos los errores que tuviste. Atlanta 96, la lección la aprendió Fernando. Si alguien se lastima, por favor consúlteme, hacer rehabilitaciones de rodilla, de mano, de codo, de espalda baja.